Cristian Alione nos va a estar presentando su paper, Development Platform for Autonomous Driving in Real and Simulated Environments. Cristian inició la carrera de Ingeniería Mecánica Electricista en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2014. En el 2018 ingresó al Instituto Balseiro en San Carlos de Bariloche y en el 2021 egresa como ingeniero mecánico. Actualmente trabaja como proyectista junior en un estudio de diseño ubicado en Córdoba. Bienvenido, Cristian, cuando quieras arrancar. Bueno, gracias Natalia por la presentación y les comentaba que lo que les voy a exponer es el proyecto de mi carrera de Ingeniería Mecánica. Se basó en el desarrollo e implementación de una plataforma dedicada a capacidades de manejo autónomo. El proyecto tuvo dos grandes enfoques. Por un lado, desarrollar e implementar la plataforma en el mundo real, como también en un ambiente simulado. Los autores del trabajo somos Alione Cristian, quien les habla, Sudaire Sebastián y Pincín Santiago. Y bueno, todos nosotros pertenecemos al Instituto Balseiro. Bien, me parece interesante esclarecer como punto de partida cuál fue el objetivo del proyecto, qué variables se encontraron durante el desarrollo del proyecto y cuál fue la propuesta a la que se arribó finalmente. Bien, el objetivo era sencillamente desarrollar una plataforma, pero con fines educacionales y de investigación relacionada a el manejo autónomo. ¿Qué variables en el juego se fueron encontrando? Que me parece importante transmitir a alguien que encarase un proyecto similar. Bueno, ¿qué costo y qué escala del vehículo somos capaces de afrontar? Los tiempos de construcción y la complejidad de la plataforma que nos podemos permitir, qué capacidades de manejo pretendemos alcanzar, el tipo de enfoque, como les mencionaba en la primera diapositiva, y el nivel de representatividad que se desea respecto de un vehículo real. Todas estas son variables que idealmente sería bueno fijarlas desde un comienzo. ¿Cuál fue la propuesta que finalmente se logró? Bueno, una plataforma de libre acceso que permite simulaciones software in the loop y pruebas reales al mismo tiempo. Se eligió una escala 1 en 10 para construir la plataforma. Todas sus piezas se construyen por manufactura aditiva, más comúnmente conocida como impresión 3D, y toda la plataforma respeta una filosofía de bajo costo y componentes estándares que apuntan a este público educacional de investigación que les mencionaba. Bien, en esta diapositiva lo que presento un poco es la arquitectura de todo el proyecto en general. Las capacidades logradas fueron un vehículo que se logra centrar en el carril por sus propios medios, capacidad conocida como lane centering, y que logra ajustar su velocidad en función de la curvatura del camino. ¿Por qué esto de casi Adaptive Cruise Control? Porque en principio no somos capaces de, o el vehículo no está diseñado para encontrar obstáculos en el camino y detenerse llegado a ese caso. Es decir, la pista no presenta obstáculos. Bien, importante destacar que se usa exclusivamente una cámara frontal monocular montada sobre la plataforma que envía imágenes a la placa de procesamiento en tiempo real. Es decir, que prescindimos de tecnologías que hubiesen encarecido el proyecto o lo hubiesen complejizado, como LIDAR o radar o GPS, etc. Se optó por utilizar el simulador Copilot Sim, que bueno, cuenta con una versión completa y educativa y de libre acceso. Entonces, ahora sí, si vemos la imagen, observamos la placa de procesamiento donde corren los algoritmos de manejo, una Raspberry Pi 3B+, y que se comunica mediante dos interfaces con el mundo real o el mundo simulado. Es importante destacar, poner énfasis en estas dos interfaces que nos van a permitir correr exactamente los mismos códigos, es decir, hacer pruebas software in the loop. Y bueno, verán en la plataforma real que los componentes son estándares, como una placa Arduino 1, una cámara PlayStation 3, etc. Bien, en cuanto a las capacidades de manejo, el control lateral se logra mediante un algoritmo geométrico, es decir, sencillo, popular, no lineal, conocido como método Stanley. Este método lo que hace es obtener un ángulo para las ruedas delanteras en función de el ángulo de desalineación del vehículo respecto a la ruta,
y en función del error de seguimiento, es decir, la distancia del centro del vehículo a las líneas de ruta. El control longitudinal, es decir, el control de velocidad, se logra mediante un controlador proporcional integral con anti-wind-up. Entonces, en la imagen que se muestra aquí a la izquierda abajo, vemos que la orientación del vehículo, el error de seguimiento, la curvatura de las líneas, etc., son dos datos de entrada para los cuales nos valemos de uno de los grandes pilares del proyecto, que es procesamiento de imágenes. El procesamiento de imágenes comienza con tomar una imagen frontal de la ruta, mediante un filtrado a blanco y negro y un warpeado, ambos calibrados a las condiciones de la pista en el ambiente interior donde fue montada. Y bueno, nuevamente, estimar de alguna manera los inicios de ruta. Una opción podría ser utilizar entonces un histograma sobre una franja horizontal de la imagen, y ubicar así las dos ubicaciones donde comienzan las líneas de ruta. A partir de ahí se empleó un algoritmo conocido como stacking boxes, es decir, apilamiento de cajas, para ir almacenando todos los puntos de ruta, o mejor dicho, todos los puntos blancos de la imagen que corresponden a la ruta. Sobre estos puntos se puede aplicar un ajuste polinómico, y a este modelo matemático sí medir los variables que necesitamos, curvatura, alineación, distancia, etc. Bien. Aquí les presento la plataforma finalmente diseñada y construida, y la pista de prueba con algunas cotas más representativas. Uno de los principales problemas que se encontraron en el mundo real fueron relacionados a el reflejo de los brillos sobre el nylon que conforma la pista. La solución más inmediata y sencilla fue utilizar lentes polarizadores que mejoraron notablemente el desempeño del procesamiento de imágenes y, bueno, de las capacidades de manejo en sí. En lo que respecta al control de velocidad, este diagrama de bloques resume justamente el seguimiento de referencia. Las referencias se imponen de acuerdo a la curvatura de la ruta, con valores hallados experimentalmente, y nuestra planta, es decir, entrada PWM de los motores y salida velocidad del vehículo, se modeló en su zona lineal con una planta sencilla de primer orden. El controlador proporcional integral se diseñó con los criterios de control continuo convencionales. Bien, en cuanto al simulador, entonces como entrada tuvimos la pista real, la cual bajo algún filtrado de imágenes y digitalización se introdujo al simulador, y se reconstruyó luego la plataforma también, ya construida, digamos, se la rediseñó, se la reconstruyó en el ambiente simulado. Copela Sim emplea un esquema de árbol, como el que se muestra aquí, donde sobre este componente que llamamos chasis, se van montando los demás componentes necesarios. Aquí fue importante respetar las propiedades físicas, geométricas de nuestra plataforma, como también las características electrónicas de la cámara, es decir, su resolución, su ángulo de apertura, etc. Pero, además de estos cuidados especiales, se debió realizar o mejor dicho, dos ajustes más finos. Estos están relacionados con respetar la dinámica de primer orden de la respuesta en velocidad de nuestro vehículo, y algún ajuste más fino para representar lo más fielmente posible nuestra cámara en el ambiente simulado. Vamos con el primero de ellos, es decir, el ajuste de la dinámica de primer orden. Lo que se hizo fue incorporar justamente esta dinámica de primer orden ya caracterizada, ya modelada, mediante código Lua en el simulador Copela Sim. De esta manera, tanto vehículo real como simulado responden con las mismas velocidades ante las mismas tensiones de entrada de alimentación a los motores. Y volviendo al segundo ajuste que les mencionaba, dentro del simulador lo que se hizo fue variar las posiciones de la cámara dentro del vehículo, su ángulo de
de ataque, digamos, sobre la pista, etc., poniendo dos objetos de mismas dimensiones geométricas a las mismas distancias por delante del vehículo real y simulado respectivamente, y lograr obtener las mismas imágenes de salida del procesamiento de imágenes, o lo más similares posibles. De esta manera garantizamos que en la misma posición, vehículo real y simulado van a responder de la misma forma. Bien, ¿qué resultados obtuvimos? Aquí les muestro un video de corridas en ambiente simulado y real, respectivamente, partiendo de posiciones similares, y la imagen de abajo reconstruye las trayectorias desarrolladas. Notamos una gran similitud, aunque bueno, es cierto que vehículo simulado se retrasa respecto del vehículo real, y además que particularmente en curvas hacia la izquierda suele tomarlas más hacia adentro. Pero aún así, la gran similitud obtenida nos motiva a garantizar que el simulador es realista y es suficiente para desarrollar pruebas justamente sin la necesidad de contar con la plataforma construida y andando. Por otro lado, en la imagen de la derecha vemos un diagrama de cajas para 3 lotes de imágenes distintas. De izquierda a derecha se fue aumentando la resolución de las imágenes tomadas en tiempo real. Nosotros nos planteamos como objetivo respetar un tiempo de muestreo de 50 milisegundos, y vemos que para el lote marcado en negro, es decir, de 640 por 480 píxeles de resolución, la placa Raspberry empleada no es suficiente para procesarlas en el tiempo de muestreo planteado. Sin embargo, para los otros 2 lotes de menor resolución, sí es suficiente la placa, y bueno, eso nos preocupó durante todo el proyecto, respondernos si estos componentes estándares, particularmente la placa Raspberry, era suficiente para correr algoritmos de manejo autónomo. El video y las trayectorias que les muestro corresponden con el lote azul, es decir, de menor resolución. Bien, y por último, les muestro aquí un video mientras les comento las conclusiones. ¿Qué conclusiones obtuvimos? Se construyó un prototipo en escala 1 en 10, de bajo costo, orientado a un público principiante, un público en el mundo educacional. Se acompañó el proyecto de un simulador que permite realizar pruebas de software in the loop, sencillo, pero nos parece suficientemente realista. Por lo cual nos parece que el proyecto puede ser de interés para el público que les menciona, que busque desarrollar, simular, validar nuevos algoritmos quizás de manejo autónomo sobre un punto de partida no nulo. Así que bueno, sin más, dejo aquí los datos de contacto de los autores, el repositorio del proyecto, algún canal donde pueden encontrar algún video interesante, y dejo abiertas las preguntas. La presentación, a ver si tenemos alguna pregunta. Bien. Ustedes, trabajos futuros, plantean la posibilidad de incluir otros sensores, ¿verdad? Sí, sería interesante emplear nuevos sensores, digamos, seguir creciendo en complejidad. En su momento quizás lo esquivamos justamente para plantear objetivos más controlables, pero sería interesante utilizar nuevos sensores como por ejemplo LIDAR o radar, y no exclusivamente la cámara. Bien. ¿E hicieron algún análisis respecto a la factibilidad de dicha inclusión? Porque en un momento vos también mencionabas que tenían algunas limitaciones con el Raspberry Pi. ¿Pensaron si puede haber algún problema de incluir nuevos sensores por justamente, por ejemplo, el Raspberry? No lo pensamos. Sí, me gustaría decirte que justamente la inclusión de estas nuevas tecnologías sería muy útil para detectar objetos, lo cual con la cámara exclusivamente no es que sea imposible hacerlo, pero no es una tecnología empleada propiamente para eso. Quizás las tecnologías LIDAR o radar sí, sería interesante para eso. Y ahora, respondiendo a lo que mencionabas en el segundo punto, no sabemos cómo reaccionaría la placa. Es de esperar que debamos seguir sacrificando resolución de las imágenes, o bueno,
de información en general, pero la respuesta es, no lo sabemos, recurriríamos nuevamente a pruebas y validaciones. Bien, y además de esto de poder incorporar nuevos controladores y nuevos sensores, ¿tienen algo más planeado a futuro para el trabajo? No, porque se dio en el marco del proyecto integrador de la carrera de Ingeniería Mecánica, se cerró eso, y bueno, hoy en día no está planeado nada, pero bueno, nunca digas nunca. Bien. Axel, ¿alguna pregunta? Cecilia. Por mi parte, no, Hay una gracias. pregunta Bien. por King Kong, Bien. que bueno, menciona Juan Manuel Rodríguez, o más bien pregunta, si piensan integrar técnicas de inteligencia artificial, quizás basadas en plataformas Jetson, pensando, bueno, en Deep Learning, dicho sea de paso, Juan Manuel es el que va a dar el curso de Deep Learning el jueves. ¿Han pensado algo en esta línea? Personalmente no, porque no soy conocedor de estas tecnologías o, digamos, conocimientos o ramas de la ciencia de inteligencia artificial, pero bueno, eso al mismo tiempo es una motivación para hacerlo y aprender y crecer en eso. Así que la respuesta es no, pero suena muy interesante. Bien, gracias. A ustedes.